Bien, pues buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinar de The Link Iberia. Bienvenidos a nuestros amigos de Portugal y gracias por dedicar un poco de vuestro tiempo a conectaros y a estar presentes en este seminario que vamos a comentar hoy acerca de la seguridad en redes LAN. Vamos a utilizar una serie de dispositivos que, sobre todo una gama de switching que vamos a ver y vamos a intentar sacarle el máximo partido, como siempre intentamos en estos webinars, para, en este caso, dotar a nuestra red de ciertas opciones de seguridad que nos van a permitir tanto tener un control de los dispositivos que tenemos conectados a la red y evitar pues, presencias no debidas en ella, como también evitar posibles ataques, ya no solamente securizar los dispositivos más o menos autorizados en nuestra red, sino también preverla de posibles ataques que pueda comprometer el funcionamiento de nuestra red LAN. Para ello, vamos a centrarnos en el switching, en el portfolio de switching de D-Link, en la gama Smart, desde los DGS 1210, que incorporan ya estas funciones que vamos a ver, en adelante, DGS 1510, DGS 3000, 3120, 3630, es decir, lo que vamos a ver hoy son funcionalidades comunes a todos los switches Smart, exceptuando los Easy Smart, aunque la interface que vamos a ver es la interface gráfica de los DGS 1510. Puede ser que haya pequeñas variaciones en alguna interfaz de algún modelo en concreto, pero las funcionalidades, todas ellas, van a estar ahí. Os recomiendo que bueno, pues toméis nota de cómo configurarlas y que lo extrapoléis a vuestra instalación. Antes de nada, antes de comenzar a hablar o ver las opciones que tenemos a nivel de seguridad en las redes LAN, vamos a hacer una pequeña introducción sobre cómo funciona o cómo es el funcionamiento básico de un switch a la hora de enviar paquetes entre los dispositivos que tiene conectados a él. Un switch lo que hace es reenviar las tramas o los paquetes en función de la información contenida en su tabla de reenvío, su forwarding database o su tabla CAM, dependiendo de la nomenclatura utilizada. Esta tabla de reenvío la construye el switch a partir de ir escuchando los paquetes que van pasando a través de él. Un PC que se está comunicando, el PC origen de la izquierda con el PC destinatario de la derecha, lo que va a hacer es enviar una trama Ethernet. El switch aprenderá que en el puerto 1, por ejemplo, del PC de la izquierda, está la MAC address de este PC, por lo tanto ya se la aprenderá y en la forwarding database, en la tabla CAM, aprenderá que el PC origen o el PC de la izquierda está en un puerto determinado, enviará un paquete al destinatario. Si el destinatario no está en la forwarding database, en la tabla conocida de MAC address del switch, lo que hará el switch será reenviarla a todos los puertos del mismo, ya que no sabe dónde está el destino. Si el switch la conociera, ya la tuviera apuntada en la forwarding database, pues la enviaría solamente al puerto donde está ese PC destinatario. ¿De acuerdo? Aquí ya podemos comenzar a entrever las posibles vulnerabilidades que podemos ver o que podemos tener en el funcionamiento normal de un switch. Por ejemplo, cuando estamos enviando, por ejemplo, ahora veremos un poco más adelante, queremos conocer la dirección o la ubicación de un puerto, de una MAC address en concreto en el switch, al enviarse este paquete por todos, se envía un broadcast por todos los puertos del switch, ese paquete va a ser o va a ser poder escuchado o va a poder ser escuchado por otros dispositivos que tengamos en la red. Por tanto, aquí ya tenemos un posible compromiso de seguridad. Por otro lado, la forwarding database, la tabla que acumula o que guarda las MAC address de los switches, aprendidas en el switch, pues tiene una capacidad máxima o un espacio máximo de MAC address que puede aprender. Los switches más sencillos ya llevan alrededor de 16 16.000 MAC address o 16K MAC address, que ya lo veréis en las especificaciones. Switches más avanzados, pues ya es 32K o de 32.000 MAC address, 64.000 MAC address, etc. Esa es la tabla
de MAC address o la tabla CAM o la tabla Forwarding Database que puede contener el switch. Si se rebosa o se supera esa tabla, lo que va a hacer el switch es ya no puedo aprender más y por lo tanto los paquetes los voy a enviar a todos los destinatarios. ¿De acuerdo? O sea que aquí ya podemos comenzar a intuir dos posibles problemas que podemos tener en un switch cuando en operación normal los paquetes cuyo destino desconoce el switch se envía por todos los puertos. Y en caso de que haya un ataque que nos genere un gran número de MAC address en el switch lo que va a hacer es enviar los paquetes destinatarios a un destinatario en concreto, como la tabla ya la tiene llena, lo va a enviar o lo va a desparramar por todos los puertos. Por lo tanto, también comprometeríamos la seguridad de esa manera. La red Ethernet, como podemos intuir con lo que hemos comentado antes, es un medio inseguro por definición. Los paquetes de control, como pueden ser paquetes de HCP, paquetes ARP, paquetes que utiliza un PC para conocer la MAC address del destinatario de su comunicación, BPDUs, por ejemplo, de Spanning Tree, o de OSPF, por ejemplo, son paquetes que se envían a nivel broadcast o multicast por la red y van a ser, cuando un paquete es de este tipo, broadcast o multicast, se envía a todos los hosts que hay en la red conectada. Por lo tanto, aquí ya podemos ver que tenemos cierta inseguridad a nivel de confiabilidad de los datos que se están enviando, ya que no incorpora ningún mecanismo para garantizar su autenticidad. En el ejemplo que se muestra aquí, pues si el PC1 quiere hacer un ping al PC2, no conoce toda comunicación que se haga en una red Ethernet, se va a hacer siempre a nivel de MAC address. Vamos a enviar una trama de MAC address origen, el PC1, contra la MAC address destino, el PC2. Yo cuando hago un ping, no lo hago un ping a la MAC address, sino que lo hago a su dirección IP. Internamente lo que va a hacer el PC es enviar un paquete ARP con destino broadcast a todos los equipos de la red preguntando quién tiene cuál es la MAC address de la IP destino. El PC que todos recibirán ese paquete, por lo tanto, volvemos al compromiso de seguridad. Ese paquete va a llegar a todos los PCs y solamente contestará el PC destinatario del tráfico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese PC sí que enviará o responderá al PC origen con su MAC address mediante un paquete unicast que solo verá el destinatario o el PC origen, pero mientras tanto por ahí ya hemos visto que la tabla ARP pues se irá llenando tanto de los PCs como de los switches, se irá llenando con paquetes que se están enviando que pueden ser de lo más bien intencionados, como podemos ver en este esquema que aparece aquí, o podríamos estar utilizando alguna herramienta de spoofing o de camuflaje o de engaño de MAC address y comenzar a infectar la red con información falsa de vinculaciones de MAC address con direcciones IP, que ahora un poquito más adelante veremos. Así que redundar en pues que al final esta red Ethernet es ciertamente insegura y sobre todo que no hay ningún mecanismo para garantizar la autenticidad o la confiabilidad de los paquetes de control que van pasando a través de esta red. Un poco para también tener unas nociones de lo que vamos a ver después, el formato de un paquete RP, que es este paquete de yo quiero enviar un ping a un destinatario, necesito saber su MAC address, pues lo que se hace es hacer esta petición o necesito saber esta información mediante un paquete ARP, Address Resolution Protocol. Lo que va a hacer el PC de la izquierda pues es enviar este request, que lo que se envía, como comentábamos antes, es un paquete broadcast, llega a todos los puertos y todos los dispositivos que hay en la red, y lo que va a hacer el PC aludido o destinatario, pues es contestar la MAC address del host destino, de este 10.10.10.2 de la derecha, pues es la que sigue, 0020, ta, 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 ta. Este paquete ARP, digamos, más o menos tiene el formato que aparece aquí. Por un lado tenemos el paquete ARP, que es el payload que aparece en la parte superior,
donde nos indica pues la MAC address origen, es decir, el PC2 que es el que está respondiendo, o el PCB, mejor dicho, y su IP origen, ¿de acuerdo? Que es el PCB, lo que serían, lo que aparece en rojo en el ARP payload. Y dentro del paquete ARP también aparece la información del destinatario, que sería, pues en este caso, quien ha solicitado esta información, el PCA, pues la MAC address del PCA y la IP del PCA. Todo esto se encapsula dentro de una trama Ethernet, y las tramas Ethernet es realmente los paquetes que vamos a ir o ver pasar en una red Ethernet. Y esta comunicación se hace siempre a nivel de MAC address. Por lo tanto, en el origen y el destino de este paquete, pues aparecerá de nuevo encapsulado la MAC address destino, que será el PCA, que es el que necesita recibir esta información, y la MAC address origen, que será el PCB, que es el que está respondiendo. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos la misma información, una en lo que es el ARP, que es la respuesta de la resolución de IP MAC address, todo encapsulado en una trama Ethernet. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos que aparece información redundante, o podría parecer que es redundante, y que lo que vamos a ver después también es que esta información que aparece aquí siempre sea lo más coherente posible, ya que si no, en un momento dado podría llegarnos un paquete ARP con una respuesta en la trama Ethernet con una MAC address destino en concreto, cuyo contenido interior sea falso, sea una información que no tiene nada que ver en la MAC address destino que aparece en la trama Ethernet con la ARP payload. ¿De acuerdo? Y aprovechar esa no chequeo de la información que está llevando a nivel de transmisión la trama Ethernet, aprovechar eso para hacer algún tipo de ataque o engaño pues, de vinculación o de IP MAC address en nuestra red. ¿De acuerdo? Un poco, la idea es simplemente a nivel introductorio, hay una serie de paquetes de control que llevan este formato y que pues hay también una serie de herramientas que nos permiten engañar a la red y hacer y jugar un poco con ella y al final pues aprovechar ese posible falta de confiabilidad para generarnos un posible ataque en la red. ¿De acuerdo? Bueno, sirva esto como pequeña introducción a lo que vamos a ver o las opciones que vamos a tener en un switch de tipo smart y gestionable para un poco evitar cualquier tipo de modificación o uso indebido de estos paquetes ARP para engañar al final a los dispositivos que tenemos conectados en nuestra red. Como decíamos, pues bueno, al final los posibles problemas debido a esta falta de mecanismo que garantice la autenticidad de los paquetes en una red Ethernet, pues nos podemos encontrar con fallos en la gestión de direccionamiento. El fallo más básico y que seguro que en algún momento cualquier administrador de red se ha encontrado son conflictos de direccionamiento IP, por ejemplo. Cualquier usuario que aparezca en la red y tengamos un servidor HCP en la red y que esté funcionando correctamente, llega un usuario, se pone una IP manualmente, esta IP de forma manual entra en conflicto con una IP que ha asignado el servidor de HCP y ya tenemos un conflicto de direcciones IP. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a intentar que esos paquetes de HCP, por ejemplo, que en principio van sin ningún tipo de seguridad por nuestra red, sean algo más seguros y sean algo más confiables. Aparte de este conflicto de direcciones IP, pues un problema básico que nos podemos encontrar es que si un usuario cambia su MAC address o cambia su dirección IP, pues cualquier sistema de control que tengamos en la red, cualquier sistema de auditoría, los logs en nuestro firewall, etcétera, pues al final vienen de una MAC address diferente o de una dirección IP diferente, ese control que nosotros queremos hacer sea totalmente inválido, ya que, bueno, pues al final los usuarios no son quien dicen ser. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un posible problema de seguridad sería este fallo en la gestión del direccionamiento IP y de MAC address. Otro posible problema que nos podemos encontrar en las redes LAN van a ser posibles ataques con efectos en la confiabilidad de las comunicaciones.
Podemos evitar que se conecten a la red equipos no autorizados. Nunca sabemos quién se puede estar conectando y con qué intenciones. Evitar errores provocados por paquetes de HCP ilegítimos. Podemos tener un ataque o bien, ya no un ataque, sino que por error un servidor de HCP aparezca en nuestra red, nos asigne direcciones IP inválidas y tengamos un problema de funcionamiento. Alteraciones en la tabla de MAC address del switch, ¿de acuerdo? Paquetes ARP, como que hemos visto antes, que no llevan ningún tipo de garantía de origen ni destino y que pueden alterar el funcionamiento de nuestro switch, o suplantación de direcciones IP. El clásico ejemplo que hemos puesto antes. Cualquier usuario que llega, entra en su tarjeta de red, le cambia la dirección IP y cualquier política, cualquier ACL que podamos tener, se la puede estar saltando porque cambia de grupo de usuarios. Aparte de eso, también podemos tener intentar evitar ataques sobre la infraestructura. Sobre Spanning Tree o sobre el protocolo Spanning Tree serían ataques de BPDU. Si tenemos una red con Spanning Tree funcionando, los paquetes de PDU o los paquetes de información de cambio de topología de Spanning Tree son paquetes multicast que se expanden por toda la red. Pues bueno, veremos que hay una serie también de opciones que podemos configurar en el switch para evitar que una información errónea un paquete de estos de BPDU de Spanning Tree erróneo, indebido o bien incluso inyectado de forma más o menos ilegítima sobre un switch, nos pueda generar un cambio de topología que nos deje la red en un momento dado de forma inestable. Veremos cómo se puede bloquear, es muy sencillo. Y por último, ataques de denegación de servicio. Hay una serie de patrones de tráfico que también podemos evitar en la red LAN y evitar que afecten al funcionamiento normal de nuestra red. Siempre todo hay que hacerlo también en su mesura, por cuando también pues, estos posibles bloqueos de ataques de DDoS pues también nos puede bloquear tráfico legítimo. Aquí también habrá que un poco jugar y buscar el compromiso entre seguridad y funcionabilidad de la red. Bien, pues vamos a comenzar con las primeras opciones, las más básicas que podemos encontrar en nuestra red para evitar que haya simplemente un acceso indebido a ella y también pues que se pongan en riesgo o en compromiso el funcionamiento de nuestro switch. La primera de ellas, que está enmarcada en las funciones de seguridad de los switches, sería por security, que es seguridad en el puerto físico. Es una función que permite limitar el número de direcciones MAC address aprendidas por un puerto. De esta forma conseguiremos evitar que se manipule la red para añadir más dispositivos de los debidos. El ejemplo clásico, yo tengo una red totalmente desatendida en la que yo no quiero que los usuarios manipulen los cables. Yo puedo hacer una fotografía de la red con los dispositivos que tienen conectados y dejar que eso sea fijo y que sea inamovible. Cualquier manipulación de cable de la red será desincentivada. De esta manera, adicionalmente, podremos tener controlado el acceso de los clientes por su MAC address. Y ninguna otra MAC address que pueda aparecer o que un usuario cambie de dispositivo, se traiga un dispositivo de su casa en un puerto, pues no será accesible a nuestra red. También podemos evitar de esta manera ataques al switch que puedan llenar su tabla de MAC address. La tabla, la Forwarding Database, como hemos comentado al comienzo del webinar, es limitada. Entonces, podría ser que un usuario nos hiciera un ataque sobre un puerto generando o haciendo un spoof de sus MAC address, sus direcciones MAC, y que el switch comenzará a aprender pues, sucesivamente que hay diferentes MAC address en un puerto hasta que esta tabla de MAC address del switch se llena. Y en el momento que esa tabla se llena, el switch deja de funcionar correctamente y lo que hace es enviar todos los paquetes en modo broadcast. Cualquier paquete, con cualquier sea el destino, lo envía por todos los puertos, ya que su tabla de MAC address está llena y ya no tiene capacidad de procesar más. ¿De acuerdo? Bien, pues podremos limitar el número de MAC address aprendidas por un puerto y así evitar un posible ataque de este tipo al switch. Y por último, evitar ataques al servidor de HCP, de forma que múltiples clientes pueden dejar al servidor de HCP sin direcciones IP disponibles. Igual que el switch
se puede quedar con la tabla de MAC address llena y dejar de funcionar correctamente, imaginémonos que ese ataque ya no solamente lo se hace a nivel de MAC address al switch, sino a nivel de peticiones de HCP a el servidor de HCP legítimo que tengamos en la red. Podemos tener una serie de clientes ficticios, MAC address ficticias, que solicitan IP al servidor de HCP y este servidor de HCP va haciendo concesiones hasta que se queda totalmente, todas las concesiones están hechas y se queda sin direcciones IP disponibles. Cualquier usuario legítimo que intente entrar en la red dejará de funcionar. No podrá conseguir IP y por lo tanto lo que nos va a generar al final es una incidencia sobre nuestra red. ¿De acuerdo? Entonces, lo que podemos hacer como configuración básica es indicarle el número máximo de MAC address que podemos tener por puerto. Si vamos a tener una red normal, la podemos dejar en una MAC address por puerto. Si, por ejemplo, tenemos una red donde puede ser que haya un teléfono IP y detrás un PC de usuario, pues podemos poner que el número de MAC address por puerto sea 2. ¿De acuerdo? O lo que nosotros creamos conveniente para tener controlado el entorno y evitar, sobre todo, que ningún usuario nos manipule los cables. Aquí aparece un poco, bueno, en este caso tenemos dos PCs que se han conectado simultáneamente, tenemos la MAC address limitada a 2 por puerto. En el momento que un usuario se desconecta, el tercer usuario que llega pues podrá conectar. Es decir, el switch estará limitado para tener solamente 2 MAC address por puerto. Eso sería de forma dinámica, pero lo podemos hacer también de forma estática. Los parámetros para configurar por security, pues podremos indicar como decíamos, el número máximo de MAC address por puerto y el modo de seguridad que queremos aplicar. Si queremos que esta MAC address sea permanent, es decir, fija, y que nadie pueda modificar la MAC address que hay en un puerto, aunque se desconecte ese usuario, allí solamente esperaremos la MAC address que tengamos configurada. O bien delete on timeout, es decir, que solamente haya una MAC address por puerto, pero cuando ese usuario se desconecte y aparezca otro, se le conceda. Pero la simultaneidad solamente nos permita un dispositivo 2 o el número de nosotros que indiquemos. La violation action será pues, bueno, proteger o descartar los paquetes con los hosts no válidos o restringir solamente los paquetes de no válidos o directamente bloquear el puerto. Hemos detectado que hay un comportamiento anómalo en nuestra red, bloqueamos el puerto y vemos a ver qué sucede. ¿De acuerdo? Y bueno, el agent type, que sería absoluto, o bien en función de inactividad. Si es en función de inactividad, pues el timeout que aparecerá cuando el puerto se desconecte, el usuario se desconecte, volverá a empezar a contar y nos permitirá conectar otro usuario a esa red, o a ese puerto, mejor dicho. ¿De acuerdo? Así que bueno, vamos a hacer una configuración. Vamos a entrar en un switch, que es lo que creo que nos puede ilustrar mejor el funcionamiento de esta funcionalidad. Entraremos en un switch y vamos a configurar por ejemplo, que en unos determinados puertos solamente puedan aparecer una MAC address en concreto. Vamos a compartir la pantalla. De acuerdo, yo aquí tengo ya la interfaz de gestión del switch. Este es un DGS1510, como comentábamos al principio, pero esto lo podemos extrapolar a todos los equipos de cualquier gama superior e incluso de equipos de la gama Smart. Las funciones de seguridad que vamos a ver durante este webinar están todas incluidas en esta pestaña de aquí, en Security. Y la primera que vamos a ver es por Security. Como en cualquier funcionalidad que apliquemos o que configuremos en el switch, podemos generar que ante cualquier evento que aplique a la funcionalidad que estamos configurando, nos envíe una alerta SNMP, un trap, para que tengamos constancia de que ha habido o que se ha vulnerado esa política que acabamos de implementar. En cuanto a por security, podemos hacer la configuración que comentamos al principio. La primera de ellas,
bloquear los puertos donde no haya nada conectado. En mi caso, yo tengo aquí, por ejemplo, los puertos del 7 al 22, en el que no tengo nada conectado. Voy a evitar que nadie me llegue a la red y pueda acceder a ella. Con la mejor de las intenciones o no, eso nunca lo podremos saber. Pues del 7 al 22, State Enable, y el número máximo de direcciones MAC que vamos a permitir que aprendan esos puertos va a ser 0. A partir de ahora, cualquier dispositivo que se conecte en esos puertos, que son puertos que yo ahora mismo no estoy utilizando, no va a tener acceso a la red. El switch no aprende su MAC address y, por lo tanto, no hay posibilidad de envío de tráfico. Vamos a pensar, por ejemplo, en este puerto en el que yo estoy conectado. Voy a securizar para que este puerto solamente contenga una MAC address. Estoy en el puerto 1, State Enable, número máximo de MAC address que voy a permitir va a ser 1. Y si nos fijamos, aquí ya el switch ha aprendido que mi PC está en el puerto 1 y ha aprendido esta MAC address. Esto es de forma dinámico, por lo tanto, yo si ahora desconecto el PC y conecto otro dispositivo, como solo habrá una MAC address configurada, no va a haber problema y desconecta una, la borra, conectará otra y la pondrá en marcha. Si queremos que esto se convierta en algo estático o algo que nos permita tener cierta autenticación hecha, lo que podemos hacer es coger esta dirección o esta MAC address y marcarla de modo permanente en el puerto, en este caso, puerto 1. Y en la VLAN ID, pues en la que estemos trabajando, que en este caso es 1. Lo que voy a hacer primero, antes de nada, hemos visto que nos ha aparecido un error porque lo tengo protegido en modo delete on timeout. Lo que voy a hacer es deshabilitar la función en el puerto 1 y ahora sí, añadir manualmente esta MAC address al puerto 1 y sobre la VLAN 1. ¿De acuerdo? La hemos fijado, pero aquí, como no tenemos habilitada la función, podría estar aprender más MAC address, ya que actualmente está desactivado el límite de MAC address. Volveremos a State Enable y el número máximo 32. Y ahora sí que este puerto solamente podría tener este dispositivo conectado. Cualquier modificación que yo haga de los puertos o de los cables del switch y me aparezca otra MAC address diferente sobre este puerto, el switch la va a descartar y el tráfico no va a pasar a través de la red. Insisto, esto nos permite, por un lado, lo que hemos hecho antes, tener donde no tengo MAC address configuradas y está todo a cero, que no se me conecte ningún usuario en puertos que deben estar bloqueados, y por otro lado, evitar que nadie me modifique lo que hay en el puerto 1. Y de esta forma tener el entorno securizado y que, sobre todo, que desincentivemos la manipulación de cables en nuestra red. Aquí en la documentación aparece paso por paso todas las opciones que hay que poner o que hay que configurar en el switch. Si necesitáis la documentación, no dudéis en solicitárnosla. Bien, ya hemos securizado a nivel físico que no me aparezcan más dispositivos de los que yo quiero o tengo controlados en mi red conectados a ella. Vamos a poder configurar también la confiabilidad, mejor dicho, del servidor de HCP. Y esto lo vamos a poder hacer con la función de HCP Server Screening. De esta forma, lo que se permite es que el switch controle el servidor o servidores de HCP legítimos que podemos tener en la red. Que aparezcan otros servidores de HCP en ella, lo que me puede generar es pues, un conflicto de direcciones IP. Me está sirviendo IPs que ya tengo servidas y por lo tanto tengo dos dispositivos con la misma dirección IP. Una asignación de direcciones IP incorrectas
me empieza a asignar direcciones IP de un rango que no es el mío, por lo tanto me quedo sin conectividad dentro de la red y por lo tanto esto me genera un deny of service. La asignación de un gateway o de servidores de HTTP diferentes a los legítimos, por lo tanto se podría redirigir todo el tráfico hacia otro lugar para después por ese tráfico ser, no sé, analizado, desencriptado, lo que sea, o bien utilizar esos servidores de HTTP diferentes, DNS diferentes, perdón, para dirigir el tráfico hacia un lugar de Internet diferente al legítimo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, cualquier paquete de HCP que, como comentábamos, igual que los paquetes RP, son totalmente viajan sin control dentro de nuestra red, vamos a intentar que el switch sí que pueda poner un poco de control sobre ellos. Yo aquí en mi caso, en mi red, tengo un servidor HCP, que es un router, ¿de acuerdo? Que es la 192.168.0.1, y lo que voy a hacer es evitar que cualquier otro servidor de HCP aparezca en la red y me genere ese posible conflicto o problema de direccionamiento en ella. Para habilitar la función, nos iremos a DHCP Server Screening. La primera opción que tengo es, igual que siempre, habilitar o no un trap, una alerta, para que en caso de que se produzca una violación de la política de seguridad que vamos a configurar, esta nos llegue y nos avise en nuestro sistema de gestión. ¿Cómo vamos a habilitar o vamos a hacer que mi servidor de HCP funcione o lo tenga yo controlado en mi red? Bien, lo que vamos a hacer es habilitar la función en todos los puertos de la red, desde el puerto 1 pues hasta el puerto 24, State Enable, y lo que voy a hacer es configurar la dirección IP del servidor legítimo en el puerto, en este caso puerto 5, que es donde tengo el router. Pero en este caso, pues vamos a poner una dirección del servidor HTTP 192.168. En vez de la 01 voy a poner la 02 para ver un poco si a mí me van a llegar o no los paquetes de HTTP. Aplicamos. De acuerdo, voy a borrarlo de aquí porque lo he habilitado en el puerto 1. Es en el puerto 5, donde tengo puerto 1, habilito la función, apply, y es en el puerto 5 donde tendré configurado el servidor de HCP 192.168.0.2. ¿De acuerdo? Aquí he configurado un servidor de HCP erróneo. Yo ahora me pongo la tarjeta de red de este PC a trabajar en modo de HCP. Aquí la tengo. La ponemos a trabajar en modo de HCP. Hasta ahora lo tengo con una IP estática. Y lo que voy a hacer será capturar paquetes. Mi PC, aparecen por aquí ya paquetes de HCP Discover. Este soy yo, mi PC, que está intentando descubrir una dirección IP en el servidor de HCP de la red. El servidor de HCP, que es el del 0.1, está intentando responder y asignarme una dirección IP a mi PC, pero como yo en el switch le he bloqueado y he dicho que no, que el legítimo es el 0.2, si nos fijamos aquí ya estamos viendo que no me está llegando ningún paquete de HCP. Me está
bloqueando el acceso. Yo lo que voy a hacer es, desde otra máquina, voy a cambiar esa función y voy a ponerle el servidor HCP verdadero, que es el 0.1 en el puerto 5. Esto ahora mismo no lo estáis viendo, pues lo estoy haciendo desde otra máquina. State Enable, 192, 168, ahora lo veremos dónde lo he cambiado. Y si nos fijamos, aquí ya el switch ha dicho, ah, vale, el servidor HCP verdadero no es el 0.2, sino que es el 0.1. Y ya vemos que mi PC le ha llegado la respuesta, el HCP Discover, el Offer, el paquete request y el acknowledge del servidor HCP legítimo, que es el 192.168.0.1, y me ha asignado la IP 192.168.0.102. ¿De acuerdo? Si yo entro en el switch, ahora como he cambiado de IP, me pide autenticar de nuevo. Lo que he hecho es en las funciones de seguridad, de HCP Server Screening, por settings, y he modificado, en vez de poner la 0.2, que es o era el servidor de HCP erróneo que yo había puesto, le he puesto el verdadero, el 0.1. Y ese 0.1 es capaz ya de servirme direcciones IP a toda la red que llevo, a todos los dispositivos que se me puedan estar conectando a esta red. De esta forma, como hemos comentado antes, evito que aparezcan servidores de HCP erróneos que nos comprometan o bien el funcionamiento de la red asignando direcciones IP que no tocan, o bien que nos comprometan la seguridad de la red, que nos generen un ataque de negación de servicio, o bien que nos imposten la dirección de nuestro gateway o de los servidores DNS que hagan que se redirija el tráfico hacia un lugar indebido y supuestamente con intenciones no legítimas. ¿De acuerdo? Como se comenta aquí, es posible indicar hasta 5 servidores de HCP válidos, ¿de acuerdo? Por lo que se podían tener diferentes servidores de HCP en nuestra red para diferentes grupos de clientes. Y bueno, aquí aparece una captura de cómo al final el servidor de HCP asigna correctamente el cliente solamente cuando el servidor de HCP es el único válido configurado en nuestra red. Más funciones que podemos configurar para tener nuestra red lo más confiable posible sería la función de ARP Spoofing Prevention. Esta función nos previene de ataques ARP, spoofing o poisoning, de una forma sencilla. Después veremos que hay más opciones más avanzadas, pero ahora nos estamos basando, como veis, en funciones bastante sencillas de implementar, como lo que hemos visto de Post Security, de HCP Server Screening o esta ARP Spoofing Prevention. Esta función está pensada para securizar el gateway de la red y evitar que ningún dispositivo pueda engañar a los usuarios y hacerse pasar por el gateway. Siempre en esta traducción o en ese paquete ARP que hemos visto al principio, en la que el dispositivo solicita conocer la MAC address, en este caso el gateway, para enviar el tráfico hacia Internet. En esa transacción de paquete ARP o de descubrimiento de direcciones IP y de MAC address, cualquier intento de engaño podría ser paliado en el switch también. De esta manera, evitaremos dos posibles ataques. Un ataque de denegación de servicio, pues un usuario nos hace creer que la MAC address del gateway es una que realmente no existe. Nosotros empezaremos a enviar el tráfico hacia esa MAC address para salir a Internet. Como esa MAC address no existe, nos quedamos sin acceso a Internet. Denegación de servicio. O bien, un ataque que nos pondría en compromiso la confiabilidad de los datos y la confidencialidad de estos datos que estaríamos enviando a Internet sería un ataque de man in the middle. El atacante puede asociar su MAC address a la del default gateway y todo el tráfico que va a Internet ser redirigido a este atacante que se está haciendo pasar por el gateway.
estar esnifando el tráfico y capturando todos los paquetes con el compromiso de seguridad que podríamos tener, o bien incluso modificar los datos antes de ser reenviados tanto al host destino de Internet como las respuestas al usuario que ha generado la petición. Vamos a ver cómo funcionaría esta prevención de ARP spoofing o de hacernos o de engaño de que el gateway pues, no es uno, sino que es otro. Dejamos las opciones de DHCP Server Screening y nos vamos a ARP Spoofing Prevention. Insisto, esta función es básicamente para securizar el gateway de nuestra red. Mi gateway aquí es un router que tiene IP 192.168.0.1. Lo que debo hacer es aquí pues, generarme un pequeño ataque básico de ARP. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, voy a hacer aquí un ping a mi gateway, ping 192.168.0.1. Me está respondiendo mi gateway legítimo. Primero voy a borrar la tabla de RP del PC, RP-D. La he borrado para que me vuelva a hacer la petición del PC para conocer la MAC address del gateway. Y lo que me está respondiendo aquí es la MAC address del gateway es esta, 48EE0CEF1892. Por lo tanto, mi PC ya conoce cuál es la MAC address destino del paquete, de este ping que estoy haciendo, y es por eso que el ping responde. Vamos a generarnos un ataque de ARP enviándonos paquetes ARP gratuitos que veremos cómo podría poner en compromiso nuestra red. En este caso, mi PC ahora mismo tiene asignada la IP 0102. Pues voy a enviarle un ataque RP que vemos que comienza a aparecer por aquí. Un PC se está haciendo pasar por el gateway y nos está diciendo que la MAC address 7486, diferente a la MAC address del router, que era 48EE, se está proclamando como la IP del router. Por lo tanto, mi PC, ahora mismo, si yo hago un ARP-A, que me estaría mostrando la tabla MAC address de la red LAN, las direcciones MAC que está conociendo, aquí podemos ver las dos primeras entradas, que la MAC address de la 01 del gateway es la misma que la MAC address del equipo 0250. ¿Por qué? Porque el 0250 nos está haciendo un ataque a RP y nos está engañando, y por lo tanto yo ahora mismo, si quisiera conectarme a Internet, probablemente lo que estaría haciendo sería reenviar todo mi tráfico, no al gateway legítimo, sino a este dispositivo atacante con el compromiso de seguridad que podía estar teniendo. De hecho, Wireshark aquí me está apareciendo, me está avisando de que, bueno, estoy recibiendo este paquete ARP indicándome que la MAC address del gateway es esta, pero a su vez me está indicando que previamente tenemos asignada esta otra, que cuidado. Lo cual no quiere decir que, pese a que Wireshark me avise, el PC no haya sido engañado como aparece aquí. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿cómo podemos evitar que eso suceda? Pues nos vamos al switch y le indicamos en ARP Spoofing Prevention configuraremos la función en todos los puertos, desde el puerto 1 pues hasta el puerto 24, a los puertos que nosotros deseemos. Y lo que haremos será indicarle la IP del gateway, la 192.168.0.1.
1, la MAC address real es la 48EE0C EF1892. Apply. ¿De acuerdo? Esto nos está vinculando la dirección IP del gateway con esta MAC address. Cualquier paquete ARP, como los que nos pudieran estar llegando o como la que nos llegaban hasta ahora, que he hecho la configuración, va a ser bloqueado. De hecho, si nos fijamos, aquí ya no me aparece ningún paquete ARP gratuito como lo que me estaban llegando antes. Ahora me están llegando paquetes normales de preguntando quién es la MAC address del router y el router está respondiendo. La MAC address del router es la 48EE-EF1892. Todo lo anterior, esa infección o ese ataque, intentándonos engañar y haciéndonos creer que la MAC address era la 74867A, será bloqueado por el switch. De hecho, la máquina que estaba generando el ataque yo no la he parado, pero lo que el switch nos está es evitando que ese ataque se esté propagando. Recuerdo aquí vemos una captura de cómo incluso con algún software de auditoría, entre comillas, podríamos empezar a sacar incluso paquetes que estaríamos viendo pasar por la red, ya que ese PC se está haciendo pasar por el gateway y está reenviando el tráfico a Internet, quedándose con la información del usuario. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, aparece paso por paso también cómo hacerlo. Bien, hemos visto ya estas tres funciones básicas para hacer esta configuración en la que podemos securizar de una manera sencilla tanto los puertos a nivel de MAC address y evitar que tanto se manipulen los puertos en el switch como que nos aparezca un ataque de denegación de servicio por acoso a la tabla de MAC address del switch. Cómo podemos securizar el servidor de HCP con DHCP Server Screening y cómo podemos securizar también nuestro gateway con ARP Spoofing Prevention. Eso sería la configuración básica, pero podemos ir más allá y podemos hacer una configuración en la que tengamos ya no solamente esos dispositivos, el gateway, el servidor de HCP, los puertos a nivel de MAC address controlados, sino que queremos tener una foto completa y segura de todo el entorno. Aquí ya podemos comenzar a utilizar esta función que se llama IP MAC Port Binding, es decir, una vinculación a nivel de dirección IP, MAC address y puerto que deberemos tener o que podemos tener configurada preferiblemente en los switches de acceso. Cualquier configuración de este tipo al final afecta a lo que es el acceso a nuestra red, a los dispositivos que hay conectados en la parte más cercana, o en los switches que hay en la parte más cercana a los dispositivos clientes, y es por eso que deberemos preferiblemente configurarla en los switches de acceso. En los switches de core pues quizá no sea necesario o no se debería configurar. La vinculación, esta vinculación de IP, MAC y puerto pues nos permitirá restringir el acceso a la red solamente a los usuarios autorizados, y esto incluiría también pues, al servidor de HCP autorizado, al gateway autorizado, etc. Cuando la dirección MAC, la dirección IP y el puerto, esta vinculación de estos tres conceptos, no se correspondan con ninguna entrada en la tabla del switch, cualquier paquete se descartará. Hay dos métodos de entrada de esta tabla. Lo más sencillo, lo que más se nos puede, la primera impresión que nos puede aparecer es hacerlo por entrada manual. Bien, pues manualmente el administrador debe conocer la MAC address de cada dispositivo que aparece en la red y su vinculación de dirección IP y el puerto al que va a estar conectado. Lo podemos hacer. Otra opción sería hacerlo por DHCP snooping, es decir, que el switch automáticamente construya la tabla de direcciones IP, MAC y puerto automáticamente escuchando los paquetes DHCP que van apareciendo por los puertos donde la función esté activa. Una vez el switch ha aprendido esa tabla de direcciones IP, MAC y puerto, podemos hacer que el switch controle el tráfico que está pasando a través de él mediante Dynamic RP Inspection, o sea,
solamente controlando los paquetes de HCP, perdón, los paquetes ARP. Digamos que esta sería la configuración básica. Y lo que haría sería en esos paquetes ARP que hemos visto al principio, cómo pasaban a través del switch y cómo tenían o cómo funcionaban, comprobaban los pares, pues MAC address y dirección IP que coincidan con esas entradas que hay en el switch. Solamente en los paquetes ARP. La otra opción es hacer un control completo y hacerlo a través de la función IP source guard. Aquí lo que estaría revisando sería absolutamente todos los paquetes, no solamente los paquetes RP, cualquier paquete que traiga una IP origen diferente que no esté en esta tabla que tenemos puesta en el switch, será descartado. IPMAP por binding aprenderá, por tanto, las entradas escuchando los paquetes de HCP. Guardará estas entradas en su base de datos y la vinculación IPMAC puerto restringirá el acceso a la red solamente a los usuarios autorizados. De esa forma se controlará su ubicación física y se asegurará que siempre utilicen la dirección IP asignada. Lo que hemos visto antes de los paquetes de HCP es el discover, que es la petición del cliente para obtener una dirección IP, entre comillas. El offer, que es la dirección IP que le ofrece el servidor de HCP. El request, que es la confirmación del cliente de que funcionará con esa dirección IP obtenida, y el acknowledge, esos 4 paquetes de HCP que pasan por la red, el switch también es capaz de entenderlos y es con los que monta su tabla IPMAC por binding. Y lo que hace es simplemente pues, poner dirección IP, MAC address escuchada y puerto por donde ha visto esa transacción. Monta la tabla y la deja establecida en el switch. ¿Cómo configuraremos esta función de seguridad IPMAC por binding con DHCP snooping? Deberemos irnos de nuevo a las opciones de seguridad del switch. Y dentro de las opciones de seguridad iremos a IMPB y IPMAC port binding. La primera opción que vamos a hacer es por DHCP snooping, que es esta configuración automatizada de esta tabla. Mi servidor de HCP sí que lo tendré controlado, podré tener asegurado quién aparece en la red y con qué dirección IP, y a partir de ahí el switch lo que va a hacer es escuchar esas transacciones, nosotros sin hacer nada, el switch va a montar la tabla automáticamente. Habilitaremos la función de HCP snooping y podemos habilitar incluso la opción de Station Move Deny para que los usuarios no puedan mover o modificar los cables de red. Lo que tenemos que hacer es, para hacer la configuración correctamente, será indicar qué puertos queremos que estén escuchando esas transacciones de DHCP e indicar qué puertos, digamos, no van a participar de ella. Para ello, o para eso, configuremos los puertos que no participarán en ella en modo Trust. ¿De acuerdo? Así que ponemos en modo Trust el puerto donde está el servidor de HCP, que en este caso es del puerto 5. ¿De acuerdo? Desde el puerto 1 al puerto, perdón, desde el puerto 5 al puerto 5, solamente este puerto, modo Trust, Yes. E incluso también deberíamos configurar en este mismo modo, en modo Trust, los enlaces de uplink que tuviéramos contra otros dispositivos de red o otros switches, es decir, los enlaces en la infraestructura LAN que tengamos desplegada. El resto de clientes serán modo on trust. Yo en este caso también me voy a poner mi PC, el PC con el que estamos haciendo el webinar, para que no se quede fuera de la red, que lo tengo conectado en el puerto 24. Lo ponemos también en modo trust.
A nivel de VLANs está configurado en todas las VLANs. En el momento que habilito la opción podemos crear alguna excepción. E incluso si quisiéramos podemos añadir manualmente pues alguna excepción. Aparte del puerto donde yo tenga configurado, que sería la forma de hacer la excepción para que no participe en la negociación de IP MAC por binding, como hemos dicho, el servidor HCP, los puertos de uplink contra otros switches, podría yo también generar aquí una entrada manual. Pero bueno, yo lo que quiero es que ahora mismo el switch me permita la conectividad contra la red o no. Por ejemplo, ya que estoy aquí, 01, ¿de acuerdo? Yo tengo una IP ahora mismo que ya ha sido asignada por el servidor de HCP, pero antes de habilitar la funcionalidad de DHCP snooping. Por lo tanto, el switch no ha aprendido todavía nada. Todavía tengo la concesión activa. Si hago un ipconfig barra release, ipconfig barra renew, aquí vemos que este PC, mi PC que tengo yo aquí ahora mismo, pues ha sido asignada la IP 102, su MAC address es la dirección física del puerto, está en la VLAN 1 y está en el puerto 1. Por lo tanto, ya vemos que el switch ha aprendido las transacciones de HCP de la red. ¿De acuerdo? Ahora mismo solamente hemos configurado para que el switch esté atento a esas transacciones de HCP y los puertos en las que esas transacciones no van a ser necesarias o no vamos a tener el control sobre ellas. Sobre esta capacidad de escuchar las transacciones de HCP, o bien si yo quiero manualmente añadir una entrada manualmente, es decir, la forma de montarme la tabla estática de IP, MAC address y puerto donde tengo los hosts conectados, vamos a aplicar las políticas de seguridad que nosotros deseemos. O bien un análisis de las paquetes ARP o bien un análisis de todos los paquetes. El primer análisis o la primera opción será habilitarlo con la función Dynamic ARP Inspection. Lo que hace la función Dynamic ARP Inspection es, como comentábamos, analizar todos estos paquetes ARP que pasan por el puerto y la VLAN donde esté configurada. Los paquetes ARP deberán estar en la tabla IP MAC puerto obtenida por HCP Snooping o introducida estáticamente. Por lo tanto, cualquier otro paquete ARP que no esté en esa tabla será descartado. Tenemos varias opciones a configurar, además, o varios parámetros a configurar. Configurar o en modo source MAC address, destination MAC address o dirección IP. ¿De acuerdo? Cualquiera de ellos lo que nos hace es chequear los envíos y las respuestas y la consistencia de la MAC address en la cabecera de Ethernet, lo que hemos visto en las primeras diapositivas donde se mostraba cómo era el paquete ARP y su encapsulación en la trama Ethernet, pues lo que nos va a chequear es que haya consistencia entre la respuesta RP, el paquete interior, ¿de acuerdo? Con la cabecera Ethernet, en este caso con la MAC address origen de la cabecera Ethernet. Destination MAC, lo mismo, pero en sentido destino. O bien en dirección IP, que nos revisaría pues, el cuerpo del paquete RP en busca de una dirección IP inesperada o inválida. Pero siempre, cuando hablamos de Dynamic ARP Inspection, solamente nos va a inspeccionar los paquetes ARP que pasan por la red. Para configurar esta opción, nos iremos una vez hemos activado DHCP Snooping para que el switch aprenda dinámicamente las concesiones de HCP que va y monte la tabla IP MAC puerto, habilitaremos la opción Dynamic ARP Inspection. Deberemos, como el mismo modo en el que hemos configurado anteriormente, en los puertos con el servidor de HCP, deberemos ponerlos en modo Trust. Por lo tanto, puerto 5, que es donde está mi servidor de HCP,
Trust Enable, Apply. Y en el puerto 24, que es donde está mi PC con el que estoy gestionando el switch, lo vamos a poner también en modo Trust. Si nos fijamos, aquí aparece incluso un rate limit que nos permite, por defecto, es a 15 paquetes por segundo, 15 paquetes RP por segundo sobre un puerto. Esto nos permitiría mitigar también o intentar paliar al máximo pues un posible ataque de exceso de paquetes RP sobre un puerto en concreto. Pese a que tengamos ya previamente securizado mediante Port Security, que no haya más de una MAC address o de 2 o de 3 MAC address en un puerto en concreto, pues que no haya ningún dispositivo que nos esté generando un ataque con paquetes RP, pues en este caso superior a 15 paquetes por segundo. El resto de puertos pues los dejaremos en modo Untrust, como comentábamos, con esta limitación de número de paquetes RP por segundo, que nos evitarán este posible ataque de Deny of Service. Aparte de la entrada por DHCP, que con el DHCP Snooping, también podemos crear una ACL y crear un grupo de direcciones IP o de MAC address con la que podremos crear una excepción posible. ¿De acuerdo? Lo configuraríamos a RP Inspection en la VLAN, en este caso VLAN 1, Apply. Y con esto ya teníamos configurado pues, que un paquete de ARP que estuviera pasando por la red, cuyo origen destino no sea aprendido por DHCP Snooping, será bloqueado en ella. ¿De acuerdo? De hecho, yo por aquí tengo algún dispositivo que está con DHCP, pero ha aprendido previamente a... Bueno, veo que aquí ya me lo ha aprendido, el 001C. Este me lo ha aprendido por DHCP también. Vamos a ver. No, todavía no. Vale. Por lo tanto, yo si intento hacer un ping a la 192.168.0.101, este PC, el 0101, lo tengo conectado en la red, ha aprendido la IP por DHCP, pero antes de habilitar toda esta función. Por lo tanto, el switch, una vez hemos habilitado DHCP, el IP Map por Binding por DHCP Snooping y la función IP SUSWARD, la transacción de DHCP era previa a esta configuración, por lo tanto, el PC tiene IP estática, pero no, el switch, insisto, no ha aprendido nada de ella. Por lo tanto, ahora mismo todo tráfico con esta dirección, o todo paquete ARP en este caso, no me permite hacer la resolución de direcciones y por lo tanto el switch me está bloqueando la conexión contra ese PC que tengo yo aquí, del cual yo ahora si hago un release y un renew, teóricamente debe volver a coger IP. Esta concesión debe aparecer, como vemos aquí en DHCP Server Snooping Binding. ¿De acuerdo? Este es mi PC. Y teóricamente ahora, si yo le lanzo un ping, ya me responde. ¿De acuerdo? No sé si se ve lo que he realizado ahora. Básicamente es que el PC 101, como estaba con IP estática o una IP dinámica aprendida antes de que habilitáramos todas estas funciones, el switch no había aprendido su dirección IP, su MAC address y el puerto en el que estaba por DHCP Snooping. Por lo tanto, para el switch, ese dispositivo no existía. Yo he intentado hacerle un ping, no respondía. He renovado la concesión, el switch ya ha aprendido, ha escuchado los paquetes de DHCP, lo ha aprendido y lo ha puesto en la tabla de PCs o dispositivos aprendidos, en este caso en el puerto 2, y a partir de ahora el switch ya me deja pasar los paquetes ARP y por lo tanto ha resuelto la dirección 101
y ya me está respondiendo. Y por último, otra opción que tenemos, ya no solamente chequear los paquetes ARP con Dynamic ARP Inspection, sino que utilizar IP Source Guard. Con esta función prevenimos que un host utilice una IP válida de otro host que sí que está dado de alta en la red, que sí que está autenticado, que está en el puerto correcto, es decir, con la función de IPMAC por binding activa y el dispositivo correctamente configurado, pero en ese puerto podría aparecernos un dispositivo que se hiciera pasar con una IP válida de ese puerto y al final ponernos en compromiso de nuevo la red. Bueno, pues podemos analizar ya no solo los paquetes ARP, sino absolutamente todos los paquetes que pasen por ese puerto, con la función IP Source Guard. ¿De acuerdo? Volvemos a seguir utilizando DHCP Snooping o entradas estáticas en la tabla IPMAC puerto. Y a partir de entonces, cualquier dispositivo que esté conectado a la red, todo el tráfico que esté pasando a través de ese puerto será chequeado. A nivel de configuración, sería similar a Dynamic RP Inspection, ¿de acuerdo? Lo que configuraríamos la función IP Source Guard. Y lo que haría el switch, en vez de controlar esos paquetes ARP, nos controlaría absolutamente todo el tráfico que esté pasando a través de él. De la manera como hemos comentado antes, es decir, a través de IPMAC por binding, con el control de los paquetes ARP, Dynamic RP Inspection o bien IP Source Guard, conseguimos tener una foto de la red totalmente inamovible. Y aparte, ya no solamente a nivel físico, de los puertos que están conectados en qué puertos, sino también a nivel del tráfico que está pasando por ellos. Por tanto, ya no solamente que los dispositivos estén autorizados a trabajar, sino que esos dispositivos que están autorizados no nos generen ningún tipo de ataque sobre nuestra red. O sea, que el tráfico que pasa o que están generando estos dispositivos está totalmente securizado. O sea, que sería la máxima, o tener la red lo máximo confiable posible en el sentido de tener controlados todos los paquetes que pasan a través de ella. Por último, antes de concluir, un par de añadidos, como sería el control de BPDUs, de paquetes BPDU. En Spanning Tree tenemos cuando tenemos una red con una topología en anillo o con enlaces redundantes en las que tenemos esta funcionalidad de Spanning Tree habilitado, que nos evita que haya un bucle en la red, por esta red estará pasando una serie de paquetes, que son paquetes multicast llamados BPDU, Bridge Protocol Data Unit, que gestionan internamente ese protocolo Spanning Tree. Esas BPDUs llevan información sobre esa configuración de Spanning Tree y también notificaciones de cambios de topología. Otro posible ataque que pueda aparecer en la red sería un dispositivo, un PC, con algún software Yersinia o cualquier otro que puede generar este tipo de ataques, enviando BPDUs que pueden engañar al switch y hacerle creer que hay un cambio de topología y generarnos una inestabilidad en ella. Lo que tenemos que hacer es habilitar, cuando tengamos un entorno habilitado con Spanning Tree habilitado, en los PCs donde están los puertos donde están los PCs conectados, normalmente Spanning Tree está deshabilitado y es aquí donde deberemos activar la opción BPDU Attack Protection, porque es de suponer que donde hay un PC conectado no debe aparecer ningún paquete de Spanning Tree que nos pueda generar un cambio de topología. Vamos a ver cómo se configuraría esto de una forma rápida. En las funciones de Layer 2 volvemos a la parte de Spanning Tree en este caso. Yo puedo tener Spanning Tree habilitado en mi entorno con una serie de dispositivos configurados en anillo y este anillo
mediante Spanning Tree, tener bloqueados los enlaces redundantes que me evitan que aparezca un bucle y que al final pues toda la red caiga. En los dispositivos, en los puertos donde yo tengo dispositivos conectados, PCs, querremos tener controlado que no aparezca un ataque de DPDU que me genere un cambio de topología inesperado. Vamos a poner los puertos, por ejemplo, del 1 al 5, que es donde tengo yo los PCs y mi gateway, por ejemplo. Deberemos tener Spanning Tree deshabilitado. Y si volvemos a la pestaña de seguridad, en BPDU Attack Protection, deberemos habilitar la función. Si queremos que nos genere un trap o una alerta, lo habilitaremos. Y tan sencillo como indicarle al switch que de los puertos del 1 al 5, que es donde hay PCs, aquí no tiene que haber ningún switch, no tiene que llegarle al switch ninguna BPDU, ningún paquete informando de un cambio de topología de Spanning Tree, pues que o bien me bloquee los paquetes, las BPDUs y deje un drop de esos paquetes, o bien me bloquee absolutamente todos o me descarte absolutamente todos los paquetes que pasen a través de ese puerto una vez se recibe el ataque, o bien directamente que el puerto me lo ponga shutdown. ¿De acuerdo? De esta forma evitaré que en estos puertos o en puertos donde se supone que hay dispositivos PCs conectados y no dispositivos de red como otros switches, me estén haciendo un posible ataque de BPDU a través de la función BPDU Attack Protection. Y por último, algunas funciones de denegación de servicio, Denial of Service, Attack Prevention. Los switches incorporan la posibilidad de controlar una serie de patrones de tráfico que me permitirían, como mínimo, intentar paliar cualquier posible ataque de denegación de servicio comúnmente conocido, como lo que sería el LAN attack, que al final es un paquete atacante con IP, origen y destino que sea el objetivo atacado, que puede causar que el equipo responda a sí mismo continuamente y me genere o me inunde la red de paquetes indeseados. Lo mismo con el BLAT attack o los posibles ataques de TCP null, es decir, escaneo de puertos con flags TCP configurados en concreto que me comprometen también el funcionamiento de la red. El ataque de ping of death, que serían envíos de pings de gran tamaño que puede causar pues, un overflow del buffer del equipo al que se está intentando atacar y al final pues, me lo deja fuera de servicio. O fragmentaciones de paquetes TCP que generan una fragmentación muy pequeña que para evitar o para poder pasar las políticas de seguridad de un router o de un firewall. Es decir, una serie de paquetes o de ataques conocidos que el switch es capaz de detectar y bloquear. Estas opciones estarían dentro de la pestaña DOS Prevention Settings, ¿de acuerdo? En la que yo puedo bloquear cualquiera de estos ataques. Por defecto viene deshabilitado. La acción directamente es dropear los paquetes que tengan el patrón de estos posibles ataques de denial of service en la red LAN. Los podemos habilitar, lo que sí que habrá que tener en cuenta, pues ver las contraindicaciones que puede llevar a nivel de, pues nos puede estar también bloqueando tráfico legítimo y generarnos, pues al final también un impacto en el funcionamiento de la red LAN. O sea que eso también habrá que tener claro si queremos tener configurado estos posibles prevención de ataques de denial of service con lo que puede impactar en el funcionamiento de la red LAN. Un poco aquí entraría en función o en decisión del administrador de la red ponerlos en marcha o no. Si ha detectado que existen o que hay por ahí algún dispositivo que se le está cuestionando la funcionalidad de la red a través de ataques de este tipo, comúnmente conocidos,
pues podemos habilitar esta función en el switch. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que tenía presentado o preparado para presentaros en el webinar de hoy. La idea era un poco sacarles al máximo partido a todos los switches desde la gama Smart en adelante y dar a nuestra red, que como hemos comentado al principio, una red Ethernet, pues al final, por definición, no lleva ningún tipo de seguridad asociada, darles de una forma sencilla, a través de las funciones por security, DHCP Server Screening y RP Spoofing Prevention, una configuración básica que nos securice tanto los puertos de la red, el servidor de DHCP, como nuestro gateway, como si queremos ir un poco más allá, tener totalmente securizada la red a través de IPMAC por binding, tener una foto de ella y en la cual además tenemos controlados los paquetes que pasan, ya no solamente físicamente qué dispositivos podemos tener conectados a cada puerto, sino hacer un análisis de todos los paquetes que pasan a través de esos puertos y verificar si podemos estar, o si son, es tráfico legítimo o ilegítimo en nuestra red. ¿De acuerdo? Espero que os haya servido de ayuda a la hora de aplicarlo en vuestras configuraciones. Y nada, por mi parte, nada más. Invitaros a que os conectéis de nuevo a los próximos webinars y sobre todo, como siempre, agradeceros vuestro tiempo y dedicación a estar presentes en este seminario. Muchas gracias y hasta la próxima.